El sol se alzaba majestuoso sobre las torres del castillo de Valoria, iluminando los vitrales de la sala del trono donde el príncipe Alejandro, heredero al trono, permanecía impasible ante la belleza de la joven duquesa que acababa de ser presentada. Con un gesto cortés pero distante, inclinó levemente la cabeza y pronunció las palabras que todos en la corte temían escuchar. «Agradezco vuestra visita, duquesa de Montellano, pero me temo que no puedo corresponder a vuestras intenciones». El rey Fernando, sentado en su trono de roble tallado, no pudo evitar un suspiro de frustración. Era la 15ª pretendiente que su hijo rechazaba en menos de 2 meses. La duquesa, con el orgullo herido, hizo una reverencia forzada y se retiró con pasos apresurados. «Hijo mío, tu obstinación sobrepasa los límites de la sensatez», dijo el rey cuando quedaron a solas. «El reino necesita una alianza fuerte y tú necesitas una esposa que te dé herederos». Alejandro se acercó al ventanal que dominaba los jardines reales. A sus 30 años, su figura imponente y rasgos aristocráticos habían cautivado a nobles de todos los reinos vecinos. Sin embargo, en sus ojos azules como el mar profundo, habitaba una sombra de desconfianza que ninguna dama había logrado disipar. «Padre, no desposaré a una mujer por conveniencia política. Ya cometí ese error una vez». El recuerdo de Lady Isabela seguía siendo una herida abierta. 5 años atrás, había estado a punto de comprometerse con la hija del duque de Altemburgo, solo para descubrir que ella conspiraba con sus enemigos para debilitar su posición en la línea sucesoria. Desde entonces, un muro infranqueable se había levantado alrededor de su corazón. Durante las semanas siguientes, el Palacio de Valoria se convirtió en un desfile interminable de carruajes adornados con blasones de tierras lejanas. Princesas, condesas y marquesas atravesaban los salones con sus mejores galas y sonrisas ensayadas. Alejandro las recibía con cortesía, conversaba sobre política y arte, bailaba cuando el protocolo lo exigía, pero al final del día, todas recibían la misma respuesta negativa. «Es como si buscara un fantasma», comentó la reina Catalina a su esposo una noche. «Ninguna mujer parece suficiente para él». El Consejo Real comenzaba a impacientarse. Los reinos vecinos interpretaban estos rechazos como desaires diplomáticos. Los rumores sobre la arrogancia del príncipe se extendían como la pólvora. «¿Acaso cree que encontrará a una diosa entre las mortales?», se burlaban en las cortes extranjeras. Una tarde de otoño, el rey Fernando convocó a su hijo a sus aposentos privados. El monarca, cuyas sienes plateadas delataban el peso de la corona, miró a Alejandro con severidad. «He sido paciente, hijo. Comprendo tu dolor pasado, pero un príncipe no se pertenece a sí mismo sino al reino». Alejandro mantuvo la mirada firme. «No me casaré sin amor, padre. El amor puede crecer con el tiempo. Mi matrimonio con tu madre fue arreglado, y sin embargo, no todos tienen vuestra fortuna», interrumpió el príncipe. El rey se levantó, su paciencia agotada. «Escúchame bien, Alejandro. Te he dado libertad suficiente. Ahora te doy un ultimátum. Deberás elegir esposa antes del próximo solsticio de verano. Si no lo haces, yo mismo elegiré por ti, y tendrás que acatar mi decisión como tu rey y tu padre». Las palabras cayeron como una sentencia. Alejandro apretó la mandíbula, pero sabía que esta vez su padre hablaba en serio. Tenía 6 meses para encontrar a alguien que despertara algo en su corazón dormido, o resignarse a un matrimonio sin alma. Esa noche, contemplando las estrellas desde su torre, el príncipe se preguntó si existía en algún lugar del mundo una mujer capaz de traspasar las murallas que él mismo había construido, una que no viera en él la corona, sino al hombre que luchaba por ser digno de portarla. Lo que Alejandro no sabía es que el destino ya había puesto en marcha los engranajes que cambiarían su vida para siempre. A 2 leguas del palacio, en la soledad de su celda, una joven de ojos verdes rezaba bajo la luz de una vela, sin imaginar que pronto se convertiría en el centro de una tormenta que sacudiría los cimientos del reino de Valoria. El convento de Santa Clara se alzaba majestuoso sobre una colina suave, rodeado de cipreses centenarios y jardines de hierbas medicinales. Sus muros de piedra gris habían sido testigos de 5 siglos de oraciones, sacrificios y vidas dedicadas a Dios. El silencio solo era interrumpido por el canto de las monjas durante los oficios y el sonido ocasional de la campana que marcaba las horas canónicas. En el huerto del convento, Sor Elena trabajaba bajo el sol de la mañana. Sus manos delicadas, que alguna vez lucieron anillos de oro,
ahora estaban curtidas por el trabajo diario. A sus 25 años, su rostro conservaba una belleza serena que ni siquiera el austero hábito negro podía ocultar. Sus ojos, de un verde intenso como esmeraldas pulidas, contrastaban con la palidez de su tez. «Hermana Elena, la madre abadesa solicita vuestra presencia», anunció una novicia joven, haciendo una pequeña reverencia. Elena dejó la cesta con hierbas recién cortadas y se limpió las manos en el delantal. 5 años habían pasado desde que cruzó las puertas del convento, 5 años desde que renunció al mundo exterior y a su nombre de pila, Eleonora de Montero, hija de una familia noble ahora caída en desgracia. La abadesa Beatriz era una mujer sabia de 70 años, cuyo rostro surcado de arrugas reflejaba tanto severidad como compasión. Cuando Elena entró en su despacho, la encontró revisando un pergamino con el sello real. «Siéntate, hija mía», dijo la anciana. «Tengo noticias importantes. El rey Fernando y el príncipe Alejandro visitarán nuestro convento para la celebración de San Mateo. El monarca desea que bendigamos la nueva capilla que ha financiado». Elena sintió un extraño escalofrío. Hacía años que no tenía contacto con la nobleza, con ese mundo que había dejado atrás voluntariamente. «¿Qué se requiere de mí, madre?» «Tu voz es la más hermosa del coro. Dirigirás los cantos durante la ceremonia». Durante los días siguientes, el convento se transformó en un hervidero de actividad. Se pulieron los candelabros de plata, se limpiaron los suelos de piedra hasta hacerlos brillar, y las hermanas ensayaron incansablemente los cantos litúrgicos. Elena se refugiaba en la música como siempre lo había hecho desde niña. Cuando cantaba, los recuerdos dolorosos se desvanecían. La quiebra de su familia, la muerte de su padre, las humillaciones sufridas y aquel compromiso matrimonial del que había huido buscando refugio en la fe. El día de la visita real amaneció despejado. Las campanas repicaron con fuerza cuando la comitiva real atravesó las puertas del convento. Elena, junto a sus hermanas, formaba parte de la procesión que recibió a los ilustres visitantes. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los del príncipe Alejandro por primera vez. El tiempo pareció detenerse. Elena sintió que algo se agitaba en su interior, una emoción olvidada que creía haber enterrado junto con su vida secular. El príncipe, por su parte, quedó paralizado. En medio de las sombrías vestiduras religiosas, aquellos ojos verdes brillaban con una luz que lo dejó sin aliento. Durante la ceremonia, Elena dirigió el coro con voz clara y melodiosa. Cantaba al Altísimo, pero sentía sobre ella la mirada penetrante del príncipe. Cuando sus ojos se encontraban fugazmente, ambos desviaban la mirada, como si hubieran sido sorprendidos en un acto prohibido. Al finalizar la misa, el rey y su séquito fueron invitados a un modesto refrigerio en el claustro. Siguiendo el protocolo, algunas monjas, incluida Elena, servían a los invitados. Al acercarse a ofrecer vino al príncipe, sus dedos se rozaron accidentalmente. «Perdonad, Alteza», murmuró ella, con las mejillas encendidas. «No hay nada que perdonar, hermana», respondió él con una voz que intentaba ocultar su turbación. «Vuestro canto ha sido lo más hermoso que he escuchado en mucho tiempo. Solo es un humilde servicio a Dios, mi señor. ¿Puedo preguntar vuestro nombre?» «Soy Sor Elena, Alteza». «Elena», repitió él como si saboreara cada sílaba, un nombre tan bello como quien lo porta. La conversación fue interrumpida por la abadesa, quien se acercó para escoltar al príncipe hacia donde su padre conversaba con el capellán. Pero antes de alejarse, Alejandro miró una última vez a la monja de ojos verdes, con la certeza de que algo fundamental había cambiado en su interior. Esa noche, mientras el convento volvía a su rutina de silencio y oración, Elena permaneció despierta en su celda, intentando comprender la agitación de su corazón. Por primera vez en 5 años, sus oraciones se veían interrumpidas por el recuerdo de unos ojos azules que parecían haber visto más allá de su hábito, más allá de sus votos, hasta el alma que creía haber entregado por completo a Dios. 3 días después de la visita real, el príncipe Alejandro regresó al convento de Santa Clara. El pretexto oficial era entregar personalmente una donación para la biblioteca del convento, pero tanto él como la madre abadesa sabían que había algo más tras aquella visita. «Es un honor recibirle nuevamente, Alteza», dijo la anciana con una reverencia. «No esperábamos volver a verle tan pronto. El rey mi padre desea que las obras piadosas de la corona se extiendan a todos los rincones del reino», respondió Alejandro,
consciente de la debilidad de su excusa. Mientras recorría los pasillos del claustro, sus ojos buscaban ansiosamente a la monja de ojos verdes. La encontró en el jardín de hierbas medicinales, inclinada sobre un rosal. La luz del mediodía arrancaba destellos cobrizos de los mechones de cabello que escapaban de su toca. «Hermana Elena», la llamó con voz suave para no sobresaltarla. Ella se incorporó rápidamente con las mejillas sonrojadas, haciendo una profunda reverencia. «Alteza, no esperaba. ¿En qué puedo serviros? Me gustaría conocer estos jardines. Me han dicho que sois experta en plantas curativas». Era una invitación transparente para conversar, y ambos lo sabían. Contra todo sentido común, Elena accedió a mostrarle el huerto, manteniendo siempre una distancia prudente mientras le explicaba las propiedades de cada planta. «Esta es manzanilla, calma los nervios y ayuda a conciliar el sueño. Y aquí tenemos lavanda, excelente para las heridas». «¿Y qué planta recomendaríais para un corazón inquieto?», preguntó él, mirándola intensamente. Elena bajó la mirada. «Para eso, mi señor, la medicina recomienda la oración». En las semanas siguientes, el príncipe encontró cada vez más razones para visitar el convento. Donaciones, consultas sobre manuscritos antiguos, incluso la supervisión de las obras de restauración que ahora financiaba generosamente. Cada visita incluía un encuentro con Sor Elena, conversaciones que comenzaron siendo breves y formales, pero que gradualmente se transformaron en diálogos profundos. En el jardín del claustro, protegidos por la sombra de un olmo centenario, pero siempre a la vista de otras hermanas, descubrieron su pasión compartida por la poesía y la música. «En otra vida creo que habría sido trovador», confesó Alejandro una tarde, mientras Elena bordaba un paño de altar. «La corona pesa más por lo que prohíbe que por lo que otorga. Todos tenemos jaulas, Alteza, aunque sean de distinta naturaleza», respondió ella con una sabiduría que lo sorprendió. «Incluso vos, parecéis tan en paz con vuestra vocación». Elena guardó silencio un momento antes de responder. La paz no siempre significa ausencia de lucha, sino fortaleza en medio de ella. Para Alejandro, estas conversaciones eran como agua en el desierto. Por primera vez en años, se sentía escuchado sin ser juzgado, comprendido sin segundas intenciones. Le habló de sus miedos como futuro rey, de la presión por encontrar esposa, de su desilusión con el amor cortesano. «A veces siento que nadie ve al hombre detrás de la corona», confesó en un momento de vulnerabilidad. «Yo lo veo», respondió ella simplemente, para luego sonrojarse y bajar la mirada. Elena, por su parte, luchaba contra una tormenta interior. Cada visita del príncipe despertaba emociones que creía extintas, deseos que había jurado abandonar. Por las noches, sus oraciones se volvían súplicas desesperadas pidiendo fortaleza. «Señor, aparta de mí este cáliz», murmuraba entre lágrimas, recordando su voto de castidad y obediencia. La hermana Constanza, una de las monjas más ancianas, la observaba con preocupación. «Ten cuidado, pequeña», le advirtió una tarde. «He visto cómo te mira el príncipe, y cómo tú le devuelves la mirada». «Solo somos amigos nada más», se defendió Elena, aunque su corazón desmentía sus palabras. «El fuego comienza con una chispa, hija mía, y puede consumir todo a su paso». Una tarde lluviosa, cuando el príncipe se disponía a marcharse, Elena le entregó discretamente un pequeño libro de poemas. «Lo encontré en nuestra biblioteca. Creo que os gustará». Sus dedos se rozaron y esta vez ninguno retiró la mano inmediatamente. Por un instante el mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos dos, unidos por un contacto tan inocente como prohibido. «Elena», susurró él, olvidando por primera vez el tratamiento religioso. «No digáis nada, por favor», suplicó ella, retirando finalmente la mano. «No podéis ofrecerme palabras que no debo escuchar». Esa noche, Alejandro comprendió con claridad devastadora que se había enamorado de una mujer que había jurado entregarse solo a Dios. Y Elena, en la soledad de su celda, lloró hasta el amanecer, dividida entre su vocación religiosa y un sentimiento que crecía en su interior, como una flor obstinada en terreno prohibido. La curiosidad del príncipe Alejandro sobre el pasado de Elena crecía con cada encuentro. Aquella mujer de mirada profunda y palabras sabias escondía una historia que él necesitaba conocer. Durante una de sus visitas, mientras conversaban sobre los manuscritos antiguos de la biblioteca conventual, se atrevió a preguntar: «¿Qué os trajo aquí, Elena? Vuestro porte y educación revelan un origen noble.
Un velo de tristeza cubrió los ojos verdes de la monja. El pasado es como un libro cerrado, Alteza. A veces es mejor no reabrirlo. Pero Alejandro no era hombre que se rindiera fácilmente. Utilizando sus recursos como príncipe heredero, comenzó una investigación discreta. Su consejero más leal, don Rodrigo de Mendoza, le trajo la información semanas después. Eleonora de Montero leyó el consejero de un pergamino. Hija única del conde de Altamirano, familia noble de las tierras del norte. Tras la muerte del conde en circunstancias sospechosas, sus tierras fueron confiscadas por supuesta traición a la corona. La madre falleció poco después, y la joven Eleonora desapareció. Esto ocurrió hace exactamente 5 años. Traición. Mi padre nunca mencionó este caso, murmuró Alejandro intrigado. Porque no fue vuestro padre quien dictó la sentencia, sino el duque de Orvalle, quien actuaba como regente durante la enfermedad del rey, el duque de Orvalle. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Baltasar de Orvalle era su más acérrimo enemigo en la corte, un hombre ambicioso que había intentado desplazarlo de la línea sucesoria años atrás. Hay más, Alteza, continuó don Rodrigo. Según mis fuentes, la joven Eleonora estaba prometida al hijo del duque de Orvalle. El matrimonio debía celebrarse una semana después de que ella desapareciera. Las piezas comenzaban a encajar. Elena había buscado refugio en el convento para escapar de un matrimonio con la familia que había destruido a la suya. Había elegido una vida de reclusión antes que unirse al hombre que consideraba responsable de la muerte de su padre. En su siguiente visita al convento, Alejandro observó a Elena con nuevos ojos. El conocimiento de su pasado solo aumentaba su admiración por ella. Qué fortaleza había demostrado, qué dignidad en medio del sufrimiento. Mientras tanto, la abadesa Beatriz comenzaba a preocuparse seriamente por las frecuentes visitas del príncipe. Una tarde llamó a Elena a su despacho. «Hija mía, debo hablarte con franqueza», dijo la anciana con voz grave. «Las visitas del príncipe Alejandro están generando comentarios, tanto dentro como fuera de nuestros muros». Elena palideció. «Madre, os aseguro que nada impropio ha ocurrido. No dudo de tu virtud, Elena, pero temo por tu corazón. He visto cómo le miras y cómo él te mira a ti. Ese camino solo puede llevar al sufrimiento». «He respetado mis votos, madre», insistió Elena, aunque un rubor delator cubría sus mejillas. «Los votos no son solo actos externos, hija mía. También vinculan el corazón y el pensamiento». La abadesa tomó las manos de Elena entre las suyas. «Además, hay algo que debes saber. He recibido una carta del duque de Orvalle. De alguna manera, ha descubierto tu presencia aquí y reclama derechos sobre ti basándose en aquel antiguo compromiso matrimonial». El color abandonó completamente el rostro de Elena. «No puede ser. Han pasado 5 años. El duque es un hombre poderoso y rencoroso. Si el príncipe sigue visitándote, las sospechas del duque se confirmarán. Y temo que ni siquiera estos muros sagrados puedan protegerte entonces». Esa noche Elena no pudo dormir. Los fantasmas del pasado regresaban para atormentarla justo cuando nuevos sentimientos florecían en su corazón. ¿Acaso estaba condenada a vivir siempre huyendo o escondida? En el Palacio Real, Alejandro también permanecía despierto, conectando los últimos cabos de la historia de Elena. Ahora entendía por qué el nombre de los Montero le resultaba familiar. Su padre y el conde de Altamirano habían sido aliados en su juventud. La supuesta traición nunca había tenido sentido para quienes conocían al viejo conde. «Fue una conspiración», murmuró Alejandro para sí mismo. Orvalle quería las tierras de Altamirano y a su hija como trofeo. Mientras tanto, en la corte, los rumores sobre las frecuentes visitas del príncipe al convento de Santa Clara comenzaban a extenderse. Las malas lenguas hablaban de una monja de extraordinaria belleza que había hechizado al príncipe heredero. «Dicen que tiene los ojos verdes como esmeraldas y que canta como un ángel», susurraban las damas de la corte con malicia. «Y que el príncipe está dispuesto a desafiar a la iglesia por ella». Cuando estos rumores llegaron a oídos del rey Fernando, su preocupación se transformó en ira. El escándalo era lo último que la corona necesitaba, especialmente con las tensiones políticas que ya existían con el ducado de Orvalle. El destino de Elena y Alejandro pendía de un hilo cada vez más frágil, mientras fuerzas poderosas comenzaban a moverse en su contra, amenazando con separar lo que el corazón había unido contra toda lógica y convención.
El sol apenas asomaba por el horizonte cuando el rey Fernando irrumpió en los aposentos privados de su hijo. Alejandro, que acababa de regresar de una cabalgata matutina, se sorprendió al ver a su padre con el rostro enrojecido por la ira. «¿Es cierto?», exigió el rey sin preámbulos. «Has estado visitando el convento de Santa Clara casi diariamente». Por una monja, Alejandro mantuvo la compostura, aunque su corazón latía acelerado. «He visitado el convento por diversos asuntos, padre. La restauración de la capilla, donaciones para su biblioteca». «No me tomes por necio», estalló Fernando, golpeando la mesa con el puño. «Toda la corte habla de ello. El duque de Orvalle ha presentado una queja formal ante mí, alegando que estás interfiriendo con una mujer que estaba prometida a su hijo». «¿Prometida?», replicó Alejandro con indignación. «Ella huyó para escapar de ese compromiso después de que Orvalle arruinara a su familia con falsas acusaciones. Entonces es cierto, estás involucrado con esa mujer». El rey se dejó caer en un sillón, súbitamente agotado. «Hijo mío, de todas las damas del reino, tenías que fijarte en una monja, en una que además está en el centro de una disputa política con Orvalle. Elena no es solo una monja, padre, es la mujer más extraordinaria que he conocido. Y lo que Orvalle hizo a su familia fue una injusticia que debemos reparar. Elena, ya la llamas por su nombre». Fernando sacudió la cabeza con pesar. «Alejandro entiende tu posición. Eres el heredero al trono. No puedes dejarte llevar por un capricho que ofende a la Iglesia y provoca tensiones políticas». «No es un capricho, padre. Amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, rotundas e innegables. El rey observó a su hijo con una mezcla de asombro y resignación. Nunca lo había visto hablar con tal convicción. «Aunque así fuera», dijo finalmente Fernando, «ella ha tomado votos sagrados. Está casada con Dios. Tomó esos votos huyendo de una injusticia, no por vocación verdadera. Eso no cambia nada ante los ojos de la Iglesia». El rey se levantó, colocando una mano en el hombro de su hijo. «Te doy un consejo como padre, olvídala. Y una orden como rey, no volverás a visitar ese convento». Mientras esta conversación tenía lugar en el palacio, Elena enfrentaba su propia crisis en la soledad de la capilla conventual. Arrodillada ante el altar, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, luchaba contra el torbellino de emociones que amenazaba con destruir la paz que había construido durante 5 años. «Señor, dadme la fuerza para honrar mis votos», suplicaba. «Ayudadme a arrancar este sentimiento de mi corazón». Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro, escuchaba su voz, sentía la calidez de su mirada. ¿Cómo podía algo tan hermoso ser un pecado? ¿Acaso Dios no era el creador del amor? La hermana Constanza la encontró allí, agotada por el llanto. «Elena, hija mía, la madre abadesa te busca. Ha llegado una carta importante». En el despacho de la abadesa, Elena encontró a la anciana con expresión grave sosteniendo un pergamino sellado con lacre rojo. «El arzobispo ha sido informado de las visitas del príncipe», anunció sin rodeos. «Exige una explicación y sugiere que quizás sería conveniente trasladarte a otro convento, más alejado de la capital». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Me enviarán lejos. Aún no es una orden, pero debemos considerar seriamente esta opción, por tu bien espiritual y por la reputación de nuestra comunidad». Esa tarde, incapaz de encontrar paz en la oración o el trabajo, Elena se retiró al pequeño huerto donde solía encontrarse con Alejandro. Para su sorpresa lo encontró allí, esperándola con expresión determinada. «No deberías estar aquí», susurró ella, mirando nerviosamente a su alrededor. «Si alguien te ve». «Tenía que verte», interrumpió él, acercándose. «Mi padre me ha prohibido venir, pero no podía marcharme sin decirte lo que siento». «Por favor, no lo hagas más difícil», suplicó Elena, dando un paso atrás. «Quieren enviarme lejos, a otro convento. No lo permitiré». Alejandro tomó sus manos entre las suyas, ignorando todas las convenciones. «Elena, te amo. Te he amado desde el primer momento en que te vi. Nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Alejandro». Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin el título real, y sonaba como una caricia. «Esto es imposible. Mis votos. Los tomaste huyendo, no por vocación. Lo sé todo, Elena. Sé quién eres, conozco tu historia. Y te juro que haré justicia a tu familia». Antes de que ella pudiera responder, Alejandro se inclinó y la besó. Fue un beso breve pero intenso, cargado de promesas y anhelos contenidos.
Elena sintió que su mundo se derrumbaba y se reconstruía en ese instante. Cuando se separaron, vio lágrimas en los ojos de él, reflejando las suyas propias. Te quiero como mi esposa, Elena de Montero. No como una aventura, no como un secreto, sino como mi reina y compañera. Lucharé contra quien sea necesario para que estemos juntos. El rey, la iglesia, el duque de Orvalle. Todos se opondrán, murmuró ella, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Entonces lucharemos contra todos. ¿Estás dispuesta? Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión más importante de su vida. Cuando los abrió, había en ellos una determinación que igualaba a la de Alejandro. Lo estoy. La noticia se extendió por el reino como un incendio en un campo seco. El príncipe Alejandro, heredero al trono de Valoria, había anunciado públicamente su intención de casarse con una monja del convento de Santa Clara. El escándalo sacudió los cimientos mismos de la sociedad. «Es una herejía», exclamaban los más devotos. «Una locura política», opinaban los nobles. «La más grande historia de amor jamás contada», suspiraban los románticos. En el salón del trono, frente a la corte reunida, Alejandro había permanecido firme ante la mirada atónita de su padre. «He encontrado a la mujer que será mi esposa», declaró con voz clara y potente. Su nombre es Eleonora de Montero, injustamente despojada de su título y sus tierras, y actualmente conocida como Sor Elena en el convento de Santa Clara. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El duque de Orvalle, presente en la ceremonia, se puso pálido primero y luego rojo de ira. «Esto es un ultraje», gritó avanzando hacia el trono. «Esa mujer estaba prometida a mi hijo. Además, ha tomado los hábitos. Es una blasfemia lo que proponéis, Alteza». «Lo único blasfemo aquí, duque de Orvalle», respondió Alejandro con frialdad, «es la forma en que utilizasteis vuestro poder para destruir a una familia inocente y apropiarse de sus tierras. Tengo pruebas de que las acusaciones contra el conde de Altamirano fueron falsas, fabricadas por vos para vuestro beneficio personal». El caos se desató en la corte. El rey, aunque furioso con su hijo por el desafío público, ordenó una investigación inmediata sobre las acusaciones contra Orvalle. Mientras tanto, la jerarquía eclesiástica reaccionó con rapidez. El arzobispo de Valoria, escandalizado por la situación, ordenó el traslado inmediato de Sor Elena a un convento en las montañas del norte, a más de 10 días de viaje de la capital. «La hermana debe ser protegida de esta tentación diabólica», declaró el prelado, «y se debe evitar a toda costa el sacrilegio que supondría romper sus votos sagrados». Cuando Alejandro se enteró del traslado, ya era demasiado tarde. Elena había sido sacada del convento en medio de la noche, escoltada por guardias eclesiásticos. La abadesa Beatriz, con lágrimas en los ojos, le entregó una carta que Elena había dejado para él. «Mi amado Alejandro», leyó con el corazón encogido, «me llevan al convento de la Sagrada Montaña. No temas por mí. Sea cual sea nuestro destino, mi corazón te pertenece para siempre, Elena». Sin perder un momento, Alejandro reunió a sus hombres más leales. Don Rodrigo de Mendoza, su consejero, le advirtió sobre los riesgos de desafiar abiertamente a la Iglesia. «Esto podría costaros la corona, Alteza». «Una corona sin ella no valdría nada», respondió el príncipe con determinación. Antes de partir, Alejandro visitó a su padre. El rey, aunque profundamente decepcionado, no pudo evitar admirar la resolución de su hijo. «La investigación sobre Orvalle ha comenzado», informó Fernando. «Los primeros testimonios confirman tus acusaciones. El duque actuó de forma corrupta y criminal. Entonces entenderéis por qué debo hacer esto, padre. No es solo por amor, sino por justicia». El rey suspiró profundamente. «Ve con cuidado, hijo mío, y recuerda que, pase lo que pase, sigues siendo el heredero de Valoria. Tus acciones tienen consecuencias para todo el reino». Mientras Alejandro y sus hombres cabalgaban hacia el norte, don Rodrigo le entregó un documento que había descubierto en los archivos reales. «Es una antigua ley canónica, Alteza. Establece que los votos tomados bajo coacción o amenaza pueden ser anulados por dispensa papal. Si podemos demostrar que Elena entró al convento huyendo de un matrimonio forzado y del hombre que destruyó a su familia». Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Alejandro. Quizás existía un camino legítimo para estar juntos, uno que no requiriera desafiar frontalmente a la Iglesia. El viaje fue arduo. Tormentas, caminos difíciles y el temor de que Orvalle enviara hombres para interceptarlos
Finalmente, tras 8 días de viaje incesante, divisaron las torres del convento de la Sagrada Montaña, un edificio austero y fortificado que se alzaba sobre un precipicio rocoso. Alejandro envió a don Rodrigo como emisario, portando el sello real y solicitando una audiencia con la Madre Superiora. Después de horas de tensa espera, las puertas del convento se abrieron. La Madre Superiora, una mujer severa de avanzada edad, recibió al príncipe con frialdad. «Vuestra presencia aquí es inapropiada, Alteza. Sor Helena está bajo la protección de estas paredes sagradas. No vengo a llevármela por la fuerza», respondió Alejandro con diplomacia. «Solo pido hablar con ella, en vuestra presencia si lo consideráis necesario. Y traigo documentos que podrían cambiar la situación canónica de sus votos». Tras una larga deliberación, la superiora accedió a un breve encuentro. Helena fue conducida al locutorio, un austero salón dividido por una reja que separaba el mundo exterior del claustro. Cuando Alejandro la vio, sintió que su corazón se detenía. Estaba más pálida y delgada, pero en sus ojos verdes brillaba la misma luz que lo había cautivado desde el principio. «Helena», susurró, acercándose a la reja que los separaba. «Alejandro», respondió ella con voz temblorosa, «no deberías haber venido, es peligroso. Nada me habría impedido encontrarte». Luego, dirigiéndose a la superiora, explicó: «Madre, traigo documentos que demuestran que los votos de Sor Helena fueron tomados bajo circunstancias extraordinarias. Ella buscó refugio en el convento huyendo de un matrimonio forzado con el hijo del hombre que había destruido injustamente a su familia». Don Rodrigo presentó los pergaminos, incluyendo testimonios de antiguos sirvientes de la familia Montero y documentos que probaban la conspiración de Orvalle. «Según la ley canónica», continuó Alejandro, «estos votos podrían ser anulados mediante una dispensa especial. No pedimos nada que vaya contra la ley de Dios o de la Iglesia, solo justicia para alguien que nunca tuvo oportunidad de elegir libremente su destino». La superiora examinó los documentos con atención. Aunque su rostro permaneció impasible, algo en su mirada se suavizó ligeramente. «Estos documentos deberán ser examinados por el arzobispo y posiblemente por el nuncio papal», dijo finalmente. «El proceso podría llevar meses e incluso años». «Esperaré lo que sea necesario», afirmó Alejandro mirando a Helena a través de la reja. «¿Y tú?» Helena, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa que iluminaba su rostro, asintió. «Toda una vida, si es preciso». El sol primaveral bañaba los jardines del Palacio Real de Valoria, donde cientos de invitados se congregaban para presenciar el acontecimiento más esperado del año, la boda del príncipe Alejandro con Lady Eleonora de Montero. Había pasado un año desde aquel dramático encuentro en el convento de la Sagrada Montaña. Un año de batallas legales, negociaciones diplomáticas y pruebas de amor inquebrantable. El camino no había sido fácil, pero finalmente todos los obstáculos habían sido superados. El duque de Orvalle, enfrentado a pruebas irrefutables de sus crímenes, había sido despojado de sus títulos y propiedades. Algunas de esas tierras, incluido el antiguo señorío de Altamirano, habían sido devueltas a su legítima heredera, Eleonora. La dispensa papal había llegado 3 meses atrás, después de que el caso fuera estudiado minuciosamente por teólogos y canonistas. El documento, sellado con el anillo del pescador, declaraba nulos los votos de Sor Helena al haber sido tomados bajo circunstancias de extrema coacción moral y peligro inminente. Helena había pasado los últimos meses en un palacete a las afueras de la capital, recuperando su identidad como Eleonora de Montero y preparándose para su nueva vida. Aunque ya no vestía el hábito religioso, conservaba la serenidad y sabiduría adquiridas durante sus años en el claustro. El rey Fernando, inicialmente reacio a aceptar la elección de su hijo, había terminado por encariñarse con su futura nuera. La inteligencia y dignidad de Helena lo habían conquistado, y ahora veía en ella a la reina que Valoria necesitaba. «Nunca pensé que diría esto», confesó el monarca a su hijo la noche anterior a la boda. «Pero creo que has elegido mejor de lo que yo habría elegido por ti». La ceremonia fue una mezcla perfecta de solemnidad real y emoción genuina. Cuando Helena apareció en la entrada de la capilla palatina, un murmullo de admiración recorrió la asamblea. Vestida con un traje de seda blanca y oro, con su cabello cobrizo recogido bajo una delicada corona de flores, parecía la encarnación de la primavera. Alejandro, esperándola junto al altar, contenía a duras penas las lágrimas de felicidad.
¿Quién habría imaginado, cuando rechazaba a todas aquellas nobles pretendientes, que encontraría el amor verdadero en un austero convento? Entre los invitados se encontraba la abadesa Beatriz, quien había obtenido un permiso especial para asistir a la boda. La anciana, con lágrimas de emoción, observaba a la que había sido su protegida caminar hacia su destino. Los votos fueron pronunciados con voz clara y emocionada. Cuando el arzobispo los declaró marido y mujer, y Alejandro besó a Helena por primera vez como su esposa, los aplausos resonaron como truenos en la capilla. El banquete posterior fue una celebración de amor y esperanza. Helena, ahora princesa de Valoria, se movía entre los invitados con una gracia natural que impresionaba a todos. Muchos cortesanos que habían criticado la elección del príncipe ahora se deshacían en elogios hacia la nueva princesa. «Es como si hubiera nacido para ser reina», comentaban admirados. Al caer la noche, mientras los festejos continuaban, Alejandro y Helena se retiraron a los jardines para disfrutar de un momento de intimidad. «¿Eres feliz, esposa mía?», preguntó él, abrazándola bajo un dosel de estrellas. «Más de lo que jamás creí posible», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «A veces temo que sea un sueño del que despertaré en mi celda del convento. Es real, Helena, tan real como mi amor por ti». Se besaron bajo la luz plateada de la luna, sellando una vez más la promesa de un amor que había superado todas las barreras. Un año después, el reino de Valoria celebraba el nacimiento del heredero al trono, un niño de ojos verdes como su madre y el carácter determinado de su padre. La reina Catalina, convertida en abuela orgullosa, no cabía en sí de felicidad. «Tenías razón al seguir tu corazón, hijo mío», reconoció el rey Fernando mientras sostenía a su nieto en brazos. «Este niño es la prueba viviente de ello». Helena, recuperada del parto, observaba la escena con una sonrisa serena. Su vida había dado un giro completo, desde la tragedia familiar hasta la felicidad más plena. Los años en el convento, que una vez parecieron una condena, ahora los veía como una preparación necesaria para su destino. Como princesa, había introducido cambios significativos en la corte. Bajo su influencia, se habían creado hospitales para pobres, escuelas para niñas huérfanas y programas de ayuda para familias en dificultad. Su experiencia en el convento le había enseñado el valor de la compasión y el servicio, virtudes que ahora aplicaba en su papel como futura reina. Alejandro, observando a su esposa mientras ella organizaba un nuevo proyecto benéfico, pensaba a menudo en aquella primera mirada intercambiada en el convento de Santa Clara. ¿Quién habría imaginado que el príncipe que rechazaba a todas las nobles encontraría el amor en los ojos verdes de una monja? «Dios escribe derecho con líneas torcidas», solía decir Helena citando a la abadesa Beatriz. Y tanto ella como Alejandro estaban profundamente agradecidos por el camino sinuoso, pero perfecto que los había llevado a encontrarse. Su historia, que había comenzado como un escándalo, se había convertido en una leyenda de amor, perseverancia y redención que se contaría en el reino de Valoria por generaciones.